Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de la sociología urbana y los principales autores que aportan conceptualmente y metodológicamente a ella. En primer lugar tenemos a Maurice Halbach. Es un sociólogo francés de la escuela durkheimiana, nacido el 11 de marzo de 1877 y fallecido en un campo nazi el 16 de marzo de 1945. Él fue filósofo, doctor en Derecho y Letras y también fue profesor de la Facultad de Estrasburgo de Sociología. También fue presidente del Instituto Francés de Sociología en 1938. Tras una vida de mucho éxito en la sociología y en la filosofía, es detenido en el año de 1944 y ejecutado en un campo nazi. Algo que se debe tener en cuenta son los tres conceptos que él acuña dentro de la sociología urbana. El uno es de la memoria colectiva. A raíz de esa memoria colectiva se desarrolla el ambiente campo y el ambiente ciudad, y luego el no lugar. También encontramos a Raymond Lebret, nacido el 1 de abril de 1919 y fallecido el 6 de enero de 1987 a sus 68 años. De nacionalidad francesa, es un sociólogo importante para el desarrollo de la sociología urbana. Fue filósofo, doctor en letras y fue el primer maestro de filosofía de la escuela Pierre Bernard en Toulouse y profesor de sociología en la Universidad de Toulouse, Le Mirail. El Departamento de Sociología y Antropología de esta universidad llevan su nombre. Tiene publicaciones muy importantes en donde hace referencia a la ciudad, al espacio y a los procesos urbanísticos. El tercer autor que vamos a mirar es Henri Lebret. Él nace en Francia el 16 de junio de 1901 y muere el 28 de junio de 1901. De 1991. Fue un filósofo y sociólogo de orientación marxista. Los primeros años de este sociólogo no son investigados y sus primeras obras no son investigadas a raíz de que su muerte, por su postura marxista, su muerte se da precisamente cuando se da la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética y el levantamiento zapatista. Y esto genera un rechazo en la comunidad académica. Él estudió en la Universidad Sorbona de París, se graduó en 1920, ingresa en 1928 al Partido Comunista Francés, de donde luego tiene que salirse a causa, o es rechazado, a causa de algunas publicaciones que realiza y los comentarios que hace en sus libros. También ocurre de que él traduce a Carlos Marx y se inclina mucho por el marxismo humanista. Él debe de renunciar a su trabajo como profesor de filosofía a raíz de sus pensamientos, aunque más adelante en su vida política él vuelve a ingresar nuevamente al movimiento comunista. Términos importantes o conceptos importantes que él maneja son las 4 líneas de pensamiento central de su trabajo: la ciudad, el espacio, ¿sí?, social, la vida cotidiana y el fenómeno de la modernidad. También es importante resaltar de que él no se fija demasiado en las estructuras, sino en las coyunturas, y esto lo ubica a él en el movimiento situacionalista o situacionista. Además de eso, él habla acerca de la importancia de que la cotidianidad se libere de los caracteres impuestos por el capitalismo, de la vida individual y colectiva, y además de eso, dice que si esto no se libera, la creatividad no puede fluir. También es importante cómo en la elaboración del materialismo dialéctico, que es una de sus obras más importantes, el individuo y la praxis de lo concreto ocupan un lugar central. Otro punto importante de este autor es la hipótesis que maneja ante la pregunta de cuál es el modo de existencia de las relaciones sociales. Él responde en su famosa obra de La producción del espacio que las relaciones sociales no pueden existir sin un soporte y ese soporte es el sustrato material. Para avanzar tenemos a George Simmons, nacido el 1 de marzo de 1858 y fallecido el 12 de diciembre de 1918. Fue un filósofo alemán y sociólogo también. Formó parte de la primera
formó parte de la primera generación de sociólogos alemanes con un enfoque neokantiano y sentó las bases del antipositivismo sociológico a través de la pregunta ¿qué es la sociedad? Para este sociólogo es de carácter fundamental fue de carácter fundamental en esta corriente, ya que él se convirtió en el precursor de la sociología urbana, del interaccionismo simbólico y del análisis de las redes sociales. Fue un ferviente conocedor de Max Weber y escribió bastante sobre los problemas de la filosofía de la historia, la filosofía del dinero, la metrópolis y la mental vida. Tenemos algo importante sobre él, que son los conceptos que acuña, que son los niveles de preocupación que maneja, el pensamiento dialéctico con un enfoque multicasual, la conciencia individual, la sociabilidad del individuo, que más adelante alguno de mis compañeros estará explicando. Y para terminar tenemos a Ernesto Baston Burgers, sociólogo urbano canadiense y estadounidense, nacido en Ontario, que estudió en Oklahoma y continuó sus estudios de posgrado en la Universidad de Sociología en la Universidad de Chicago. Fue miembro ilustre de la Universidad de Chicago, fue llamado como sociólogo urbano y también se convirtió en el 24º presidente de la Asociación Sociológica Americana. Su trabajo académico es muy importante, ya que él, en compañía de Robert Parr, escribió un libro llamado La Introducción a la Ciencia de la Sociología, que es uno de los escritos más influyentes de la sociología. Este fue considerado por algunas personas como la Biblia de la sociología. Además de esto, él allí lo que habla es acerca de la naturaleza humana, la investigación de los problemas, la interacción social, la competencia, los conflictos, la asimilación, entre otros temas. Y acuña el término de modelo de zona concéntrica para la evaluación de las ciudades y la concepción de cómo está organizada la sociedad dentro de las ciudades, de las urbes. Y también el método de la unidad de regresión ponderada. Para terminar, ya por último, tenemos al alemán Alois Wirth, nacido en agosto de 1897 y fallecido el 3 de mayo de 1952, sociólogo estadounidense y miembro de la Escuela Sociológica de Chicago, uno de sus miembros más insignes. Fue una figura destacada. De él podemos tomar acerca del urbanismo todo lo que habla en la sustitución de los primarios, secundarios y el debilitamiento de los lazos de parentesco y la decadencia social de la familia, el socavamiento de las bases tradicionales de la solidaridad social. Es un importante autor, ya que realiza una profunda comprensión social de los grupos minoritarios, ya que él, siendo judío, también hizo parte de esos grupos minoritarios y explora cómo las minorías se establecen, en especial los judíos, se establecen de una vida rural a una vida urbana en Estados Unidos, en las ciudades de Estados Unidos. Esos son como los autores más importantes que tiene la sociología urbana.